Madhvacharya, la vía dualista del hinduismo, del Dvaita Vedanta. Solo Vishnu es la verdad, solo Vishnu es el conocimiento, solo Vishnu es el infinito. Esta quizás sea la frase más conocida de Madhva. Madhva fue un filósofo, teólogo y santo hinduista del siglo XIII después de Cristo. Nació en el 1238 en el estado de Karnataka, del actual Karnataka, y murió en el 1317. Y es considerado el fundador de la escuela Dvaita Vedanta, que es el dualismo absoluto dentro del hinduismo. El Dvaita ya fue definido siglos antes en los Upanishads y el Bhagavad Gita. Recordar que las tres escuelas principales, que son el camino no dual, el dual de Shankara y el no dualismo cualificado, todas tienen su origen en el Gita. Por tanto, Madhvacharya la desarrolló en oposición a la Dvaita Vedanta de Adi Shankacharya, que es el no dualismo puro. Madhva incluso acusó a Shankara de falso budismo. Yo os leo una frase de Madhva que decía: si todo es ilusión, ¿para qué necesita el Brahman ilusorio descender a salvar a seres ilusorios? La interpretación de Shankara es lógicamente absurda. Así hablaba Madhva de Shankara. Recordemos que Shankara decía: el Brahman es lo único real, el mundo es una ilusión causada por Maya y el alma individual no es diferente de Brahman. Fijaros que Madhva se refería a descender, a cómo Brahman podía descender al salvar. Está hablando de los avatares. Recordemos que uno de los versos claves del Bhagavad Gita, del capítulo 4, los versos 7 y 8, en donde el Señor Vishnu se encarna en Krishna para restablecer el Dharma. Y es el famoso verso que dice que cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados, restablecer el Dharma, y yo nazco de era en era. Madhva es una de las tres grandes figuras del Vedanta clásico, junto con Shankaracharya, que define el Advaita no dual, y Ramanuja, el Vishisvaita, que es el no dualismo cualificado. Madhva decía: todo el universo está lleno de Vishnu, pero no es idéntico a él. En el capítulo 11 del Gita, el yoga de la forma universal del Señor, Arjuna dice: con muchos brazos y vientres, bocas y ojos, veo tu forma infinita en todas partes, ni veo tu fin, ni el miedo, ni el principio, oh Señor del universo, forma universal. Y más tarde dirá: tú eres el supremo imperecedero, digno de ser conocido. Eres el lugar del reposo final de este universo. Eres el guardián inmutable del eterno Dharma. Tú eres, creo, el ser eterno. Perdón, desde muy joven Madhva ya se le consideraba como un ser extraordinario. Se dice que hablaba sánscrito al nacer y tenía una fuerza sobrehumana y memorizaba todo al instante. A los 8 años ya había estudiado los Vedas completos. A los 12 decidió tomar los votos de Sannyasini. Imaginaros qué joven, a los 12 ya ser un renunciante. La renuncia total, absoluta. Madhva realizó 3 grandes giras por toda India. Una en el sur de la India, otra en el norte, y otro realizó un segundo viaje al sur de la India. En cada lugar derrotó en debates filosóficos a los seguidores de Shankara o Ramanuja y desapareció físicamente. Murió a los 79 años mientras enseñaba el Aitareya Upanishad. Según las hagiografías de los Madhvas y las propias referencias en sus obras, Madhva nunca perdió un debate en su vida. Siempre debatía en público frente a reyes, pandits y multitudes de gente, y exigía que el perdedor se convirtiera en su discípulo. Hay 5 debates legendarios que no los analizaremos en este vídeo, pero que si visitáis mi página web allá los podéis encontrar. Siempre debatía en sánscrito puro y citaba los textos de memoria. Se dice que sabía los 4 Vedas y todos los Puranas completos. Y en el Gita Krishna nos dice: de todo lo creado yo soy el principio, el final y el medio. De las ciencias, la ciencia del conocimiento espiritual. De los debates, yo soy el argumento correcto. Usaba primero la lógica pura y después el Shruti Pramana, la evidencia de los Vedas. Y Madhva decía: la escritura es la prueba, no la mera lógica. Nunca insultaba al oponente, pero era implacable en su lógica.
y aceptaba apuestas muy duras. Si pierdo, seré tu discípulo para siempre. Y en muchos casos hacía demostraciones sobrenaturales, se dice, después del debate para confirmar su victoria. Dicen que hacía brotar un árbol o detener una inundación. Eso quizás estaría más en la leyenda. Hoy en día los seguidores Madhwa siguen celebrando estos debates en festivales y libros. El más famoso es el Trivikrama Pandicharya Vijaya, que se recita cada año en Udupi durante el Madhwa Nami, el día de la desaparición de Madhwa. Madhwa escribió sus comentarios, los Vaisya, a los 3 textos fundamentales del Vedanta. O sea, tenemos un comentario sobre los Brahma Sutras, otro sobre el Bhagavad Gita y varios sobre los principales Upanishads. Madhwa fundó el famoso templo de Sri Krishna en Udupi en el año 1250 aproximadamente, y el ídolo lo encontró él mismo en una bola de Gopi Chandana que llevó en un barco. También creó el sistema Astamats, los Mats de Udupi, 8 monasterios que se turnan cada 2 años en la adoración de Krishna de Udupi. Este sistema sigue funcionando exactamente igual desde hace 800 años. Fijaros qué interesante. En los Upanishads y en el Gita, este maravilloso libro que ya os digo, yo he traducido ya 2 veces. Por cierto, soy Pedro Roney, traductor del Gita y de la obra de Vivekananda. Si os gusta este vídeo, compartirlo, suscribiros o dar un like. Lo que os decía, en este maravilloso libro se definen prácticamente los 3 principios en los que se va a dividir el Vedanta, que son el dualismo puro y duro de Adi Shankara, que fue el primero. Después viene Ramanuja con el no dualismo cualificado, y después vendrá Madhwa con la vía dualista. Estas 2 últimas, el Advaita cualificado y la vía dual, conformarán la base del Bhakti Yoga. Pero al final, estas 3 visiones, a pesar de que Sankarya no iba por ahí, pero al final estas 3 visiones acabarán como enfrentadas entre sí, y con el tiempo ese enfrentamiento será cada vez más grande. Y en vez de lograr esa unión que todos buscamos, tendieron a la desunión, a la dispersión, hasta que en el siglo XIX llega Sri Ramakrishna Paramahansa, si no lo conocéis, es esta de aquí. Este señor, para muchos, una encarnación de Rama y Krishna, pero básicamente él experimentó durante tiempo con estas vías duales, advaitas, y las no duales. Y al final llegó a la conclusión de que da igual que vayas por una vía o por otra, porque siempre llegas a la misma realización. Y después experimentó con el Islam y el cristianismo, y por eso se le llama el profeta de la armonía entre religiones. En todo caso, gracias Madhwa, gracias por explicarnos bien la vía dualista ya definida en el Gita, y has influido en muchísima gente, sus enseñanzas han influido en muchísima gente, y la prueba es que hoy en día, en el siglo XXI, estamos hablando en Internet de este gran genio espiritual de la humanidad. Muchísimas gracias, Namaste.